A ver, vamos a meternos hoy en un lío teológico del siglo III que, aunque suene a algo súper antiguo y lejano, en realidad nos cuenta una historia increíble sobre identidad, sobre comunidad y sobre qué significa creer en algo cuando todo a tu alrededor se derrumba. Es la historia de una crisis que casi parte en dos a la Iglesia primitiva y que, de paso, nos enseña un montón sobre cómo se construyen las creencias. Y para empezar, lanzo una pregunta que va directa al centro del asunto. Imaginad por un momento que algo o alguien pudiera invalidar vuestra fe, que ese rito, ese momento que os definió como parte de algo más grande, de repente perdiera todo su valor. Bueno, pues esa era exactamente la angustia que atenazaba a los cristianos en pleno siglo III. Para entender de dónde viene todo este revuelo, tenemos que hacer un viaje en el tiempo. Nos vamos al Imperio Romano, un sitio donde ser cristiano no era precisamente un camino de rosas, más bien te podía costar la vida. Y es que una persecución brutal dejó a la comunidad cristiana con un dilema moral tremendo, uno que además afectaba a sus propios hermanos y hermanas. Todo esto explota a mediados del siglo III. Fijaos, hacia el año 220, una iglesia del norte de África ya había sentado un precedente, pero fue la persecución del emperador Decio, en el 250, la que prendió la mecha y convirtió un debate local en una crisis en toda regla. Solo un año después, la persecución se acaba, pero el daño ya estaba hecho. La comunidad estaba completamente rota. Y en el epicentro de este terremoto estaban los lapsi. La palabra significa literalmente los caídos. ¿Y quiénes eran? Pues eran cristianos que, para salvar el pellejo, habían hecho sacrificios a los dioses romanos o habían comprado certificados falsos que decían que lo habían hecho. No eran traidores por convicciones, sino por puro pánico. Y aquí, claro, surgen las preguntas del millón, las que lo cambiaron todo. ¿Qué se hacía con los caídos? ¿Se les podía perdonar y readmitir? Y muy relacionado con esto, ¿qué pasaba con el bautismo que había realizado un sacerdote que se había desviado de la fe, un hereje? ¿Tenía algún valor? Como podéis imaginar, la respuesta no era nada, pero que nada, sencilla. Y como en las grandes historias, este debate se acabó personificando en dos figuras, dos auténticos gigantes de la época. Eran los líderes de dos de los centros cristianos más potentes del momento, Cartago, en el norte de África, y la mismísima Roma. Y sus dos maneras de ver las cosas iban a chocar de frente. Por un lado teníamos a Cipriano, el obispo de Cartago, un tipo brillante, un teólogo rigurosísimo. Para él había algo que no se podía negociar, la santidad y la unidad de la Iglesia. De hecho, convocó varios concilios para que todas las iglesias de África tuvieran una postura única y firme. Y en la otra esquina del ring, por así decirlo, estaba Esteban, el obispo de Roma. Su enfoque era totalmente distinto. Para él la clave no estaba tanto en la santidad del cura, sino en la tradición, en lo que Roma había hecho de toda la vida, y en que la fórmula del bautismo fuera la correcta. Daba igual quién la dijera. Mirad, aquí se ven sus argumentos cara a cara. La lógica de Cipriano era aplastante. La Iglesia es una y santa. Fuera de ella no hay salvación ni sacramentos que valgan. Es decir, si un hereje no tiene el Espíritu Santo, ¿cómo narices lo va a transmitir en un bautismo? Es que no puedes dar lo que no tienes. Pero claro, Esteban le respondía desde Roma. Un momento. Si el bautismo se hace en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es válido. Y punto. La tradición de Roma lo avala y además nosotros tenemos la autoridad de Pedro. Dos lógicas que chocaban como dos trenes. Y para que veáis que no se andaban con chiquitas, escuchad esta frase de uno de los obispos africanos. Lo deja clarísimo. Ojo a la palabra que usa, profano. Para ellos el bautismo de un hereje no era un bautismo imperfecto o regulero, no. Era una ceremonia vacía, un paripé que debía ser sustituido por uno de verdad. Bueno, como ya os estaréis imaginando, esto no fue una discusión educada entre teólogos. ¿Qué va? La tensión entre Cartago y Roma fue a más y a más, hasta convertirse en una crisis institucional en toda regla que amenazaba con una ruptura total. Y aquí llegamos al punto de no retorno. Esteban, sintiendo que le estaban discutiendo su autoridad, sacó la artillería pesada, la amenaza de excomunión. Se negó en rotundo a recibir a los enviados de Cipriano y básicamente les dijo que rompería la comunión con ellos. Las apuestas no podían estar más altas. Pero la historia a veces tiene estas cosas. El debate nunca llegó a una conclusión teológica entre ellos. ¿Por qué? Pues porque Cipriano murió como mártir en el año 258, y con el paso del tiempo, la práctica de Roma, por su enorme influencia, se fue imponiendo poquito a poco en todo el mundo cristiano. No fue una victoria por argumentos, sino más bien por inercia histórica. Pero la historia no acaba aquí, ni mucho menos, porque ahora viene lo más fascinante. La fuente que estamos analizando propone una idea muy potente, que todo este conflicto tan bestia se basaba en una premisa oculta, una forma de pensar que los dos bandos compartían sin ni siquiera ser conscientes de ello. Vamos a darle una vuelta a esta pregunta.
¿Qué pasaría si Cipriano y Esteban, a pesar de lo que se pelearon, en el fondo estuvieran jugando en el mismo tablero de juego, con unas reglas que ninguno de los dos se paró a cuestionar? Fijaos, la mentalidad grecorromana, que era en la que se habían educado tanto Cipriano como Esteban, veía los rituales casi como una transacción. Tú dices las palabras correctas, haces los gestos correctos y ¡pum!, obtienes un resultado. Pero la mentalidad hebrea de la Biblia es diferente, es relacional. Una acción como el bautismo no es una fórmula, es invocar la presencia real de Dios. No es una transacción, es un encuentro. Y aquí está la clave de todo el asunto. Los dos estaban discutiendo sobre los términos de esa transacción. Cipriano decía que el operador de la transacción, o sea, el sacerdote, tenía que ser legítimo, tenía que estar autorizado. Y Esteban decía que lo importante era la fórmula de la transacción. Pero ninguno de los dos se paró a pensar si el bautismo era de verdad una transacción. Y ahora vamos a ver cómo una comprensión más profunda, más arraigada en el pensamiento hebreo, podría haberlo cambiado todo. Y la clave, por sorprendente que parezca, está en el significado de una palabra que todos creamos conocer muy bien, la palabra nombre. A ver, para nosotros, hoy un nombre es una etiqueta para saber quién es quién. Pero en la Biblia, el Shem, el nombre, es la persona en su totalidad, es su esencia, su autoridad, su misión. Cuando se invoca el nombre de Dios, no se está diciendo una palabra mágica, se está invocando su presencia real, su poder, su carácter. Y esto es absolutamente fundamental para el bautismo, porque el nombre Yeshua, Jesús, no es un nombre cualquiera, es una frase entera, es una declaración de fe. Significa el Señor salva. Así que bautizar en ese nombre no es simplemente mencionar a una figura histórica. Por lo tanto, invocar el nombre de Yeshua es invocar toda la obra de la salvación. Es llamar al Padre, que es la fuente de todo, al Hijo, que es la encarnación de esa salvación, y al Espíritu, que es el poder que la hace real en la vida de una persona. Es el paquete completo, por así decirlo. Bien, y ahora que tenemos esta nueva perspectiva, volvamos al conflicto del siglo III. ¿Cómo cambia esto nuestra forma de entender lo que de verdad estaba en juego? Pues el punto crucial es este. La validez del bautismo no depende tanto de la legitimidad del cura, que era lo que le preocupaba a Cipriano, ni de la exactitud de la fórmula, que era lo que le preocupaba a Esteban. Depende de si se invoca la realidad de la salvación que el nombre de Yeshua contiene. Un bautismo sería inválido si, por ejemplo, la persona que lo realiza niega explícitamente que Cristo es Dios, porque entonces las palabras que usa están vacías, no conectan con la realidad que dicen confesar. Y todo esto nos deja con una reflexión final, que va mucho más allá de este debate. La historia de Cipriano y Esteban es un recordatorio muy potente. ¿Cuántos de nuestros conflictos más acalorados, ya sea en religión, en política o en nuestra vida personal, se basan en suposiciones que ni siquiera sabemos que compartimos con nuestro adversario? Quizás, solo quizás, la verdadera solución no está en ganar la discusión, sino en ser capaces de ver el tablero de juego desde una perspectiva completamente nueva.